Cristo nuestro Salvador, cantando por todo el mundo, llevando el amor de Dios, y al fin la gloria del Señor por siempre. La radio que está invadiendo territorio choyero. Apenas nos estás conociendo. Nosotros ya te conocemos. Por eso nuestro concepto auditivo conecta contigo. Te acompaña porque está pensado en ti, en tus gustos. Porque conocemos a tu creador. Porque conocemos a tu creador. Y sabemos lo que necesitas. Somos Bless FM. Nuestra relación apenas inicia. Nadie dijo que sería fácil. Cada etapa tiene sus retos. La responsabilidad es mucha. En ocasiones queremos tirar la toalla. Pero con amor y el consejo del cielo, todos lo podemos lograr. Bienvenidos. Esto es Escuela para Padres. Un espacio de ayuda y consejo para los padres de esta generación. Comenzamos. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, apreciables radioescuchas. Pues aquí estamos un miércoles más, ¿verdad, muchachas? Muy contentas de poder participar, de estar hablándoles a ustedes de estos temas que pues nosotros creemos que son de suma importancia. Miren, nosotros les damos la más cordial de las bienvenidas, los animamos para que se queden con nosotros. Estamos aquí en Radio Bless 101.5 y nosotros tenemos un número de teléfono que es el 612-12-944-81, que es el número de teléfono aquí en cabina al que ustedes se pueden comunicar. También tenemos un WhatsApp que es 612-232-7995. Y también estamos ya en Facebook. Ustedes nos pueden ver ahí, nos pueden escribir, nos pueden hacer sus comentarios y con mucho gusto trataremos nosotros pues de resolver sus dudas y responder a sus preguntas. Fíjense que nosotros, aquí Isabel y aquí está Carla, nosotros pertenecemos a un ministerio en Centro Familiar Cristiano. Este ministerio se llama Escuela para Padres. Bueno, este ministerio nace a partir de la inquietud que nosotras tres tenemos también como madres, ¿no? Que tenemos hijos y pues esa preocupación de saber si estamos desarrollando bien este trabajo tan arduo, este reto tan grande que es el de ser padres. Entonces, nosotros pues continuamos siempre preocupadas, investigando y buscando para darles la mejor información y sobre todo que sea información actualizada y también que podamos sugerir estrategias que les puedan a ustedes favorecer en un mejor desempeño en esa labor tan hermosa que es la de ser padres. Es una labor muy hermosa, pero también es una labor pues que implica un trabajo arduo, un trabajo constante, un trabajo en el que nosotros no podemos parar ni un solo momento. La responsabilidad de criar y educar a hijos es constante, ¿verdad? No es de que ahorita me voy de vacaciones, no es siempre. Sí, yo leía, Sí. Gloria, que el mejor proyecto de los padres son los hijos, ¿verdad? Y El mejor proyecto. cuando los hemos formado en personas responsables. Sí, qué hermoso es recibir esa satisfacción de cuando vemos a los hijos en la adultez desarrollándose, ¿verdad? De manera efectiva, ya sea en el campo profesional o en el campo social, dentro de la familia, dentro de lo que el Señor haya puesto para ellos, ¿verdad? Como propósito en su vida. Y hablando de esto, de los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida, estaba yo buscando
¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Porque si bien nosotros sabemos que en la palabra del Señor, en este libro tan hermoso que es la Biblia, podemos encontrar todas las respuestas. Ahí podemos encontrar todas las respuestas y también todos los temas, ¿verdad? Porque nosotros cada vez que vamos a estar aquí presentes, pues vamos y buscamos ahí información que nos pueda ayudar para tener una palabra más certera, ¿verdad, Isabel? Así es. Yo estoy segura que tú buscaste algo. Claro, y es nuestro guía, ¿no? La palabra de Dios es la que nos conduce a la verdad. ¿Sí? Entonces, A la verdad. ¿qué más en esta etapa o en este ámbito que es el ser papá? Pues es difícil, ¿a qué tenemos que ir? A ver qué dice Dios. A ver qué dice Dios, el mejor consejero. Así es. Porque no hay mejor consejero, ¿verdad? Claro que no. Que el Señor, y por medio de su palabra, que está en la Biblia, y es un libro inspirado por Él. Así es. Qué belleza. Y fíjense que yo, muchachas, vi en 1 Corintios 13:11, algo que me encantó y va muy de acuerdo al tema que hoy vamos a tratar, que es el tema de la adolescencia. Porque en las familias existe esta palabra adolescencia y luego como que decimos, uy, como que hasta nos da miedo, ¿no? Dice, uy, yo no quiero que mi hijo llegue a la adolescencia. Porque hemos escuchado tantas cosas que hasta miedo le tenemos a esa palabra, ¿no? Pero miren lo que dice en 1 Corintios 13. Esto me ha encantado. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Es decir, que aquí en la palabra nos habla claramente de esa transformación que sucede en el ser humano, ese paso que va dando a través de la vida, de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Y bueno, no mencioné que entre la niñez y la adolescencia hay una pequeña época también que se llama pubertad, ¿verdad? Entonces, qué bonito poder decir, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero esto habla también de ingenuidad, ¿verdad? Habla de verdades. De inocencia. De inocencia, claro que sí. Y habla también de cómo pudiéramos nosotros conservar esta parte en la adultez. Cómo pudiéramos llevarlo para allá. Cómo pudiéramos nosotros con nuestros hijos armar en casa, formar en casa un ambiente en el que nuestros hijos pudieran conservar esa inocencia. Sí, tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos desde que son pequeños. Ya lo mencionábamos en programas anteriores, en la comunicación, en el afecto. Así es. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí hacer esos lazos fuertes. Ahorita que mencionabas que podemos ver a nuestros hijos realizados, y qué mayor satisfacción también cuando de pronto nuestros hijos tienen algún problema y nos llaman por teléfono y nos piden un consejo. Qué hermoso. Yo creo que ahí es también donde podemos ver el fruto de lo que hemos sembrado en ellos. Por supuesto que sí, yo también pienso lo mismo. O sea, cuando un hijo se acerca a ti, Isabel, y que te dice tu hija, oye, mami, esto está pasando, ¿me puedes aconsejar? Sí. Eso pienso que es una de las mejores señales de que has sembrado. Sí, y que hicimos lazos, ¿no? Sí. De que pueden acudir con nosotros. Exactamente, has sembrado una raíz de una comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación positiva, una comunicación cercana, basada en la confianza, ¿verdad? En esa confianza y sobre todo en ese amor. Y lo manifiestan mucho porque se agradan mucho de tu presencia, ¿no? Quieren estar en tu compañía. Y esa es una señal de que hemos sembrado correctamente. Eso sí, qué bonito. Bueno, pues como el tema es la adolescencia, yo me fui a investigar un poquito acerca de todo esto, ¿no? Y yo sé que cada una de nosotros traemos temas muy interesantes que queremos compartir y que ahorita vamos a darles la sorpresa cuáles son. Pero fíjese que yo me fui a buscar y dice que la adolescencia es un periodo del ser humano
marcado por el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social. Pero aquí dice el ser humano, es decir, que todos vamos a pasar por esto. Sí. Y aquí dice, es el proceso de transición, o sea, transiciones de cambio, de la infancia a la madurez. Así es. Entonces yo creo que todos estamos expuestos a esto, todos hemos pasado y los hijos pequeños pues van a pasar, ¿verdad? Pero luego dije yo, ¿qué es la palabra adolecer? Dice, la palabra adolecer es como experimentar un dolor de crecer, o sea, hay dificultad. Así es. Proviene del latín adolecer, que quiere decir madurar. Pero entonces luego yo ya había oído que alguien dice, es que adolece, es que carece. Y me acabo de dar cuenta que no es lo mismo. Porque los verbos adolecer y carecer no tienen los mismos significados. Adolecer es padecer, hasta enfermar. Ay, estoy padeciendo de una enfermedad, ¿no? Sí, es adolecer. Mientras que carecer quiere decir no tener. Entonces son dos cosas diferentes. Hay grupos de adolescentes cristianos que se reúnen y que forman grupos en los que buscan información, y hay personas preparadas, hay psicólogos cristianos que están aconsejándolos y que los llevan de la mano en esa confianza de poderlos guiar con la sabiduría, ¿no? Y con la práctica que ellos ya tienen, ¿no? Existe una estrecha relación entre los ciclos vitales y las crisis existenciales. Es decir, la etapa de la adolescencia tiene sus propias crisis e inevitablemente todos los adolescentes tendrán que sufrirlas. Era lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Sí, así es. Independientemente de cómo las manifieste. Es que también hay algo que nosotros tenemos que entender. Cada ser humano es independiente, es único y es especial. Así Es creación divina. El Señor nos ha creado a su imagen y semejanza. Sin embargo, lo que tenemos nosotros, nuestra manera de percibir y nuestras maneras de actuar son únicas y muy especiales. Es decir, ningún ser humano se comporta exactamente igual que otro. Fíjese qué maravilla, ¿no? Y aquí lo estamos leyendo nuevamente. Y estas crisis, o sea, las crisis que se pueden venir en esta etapa de la adolescencia, tienen una relación con esto, con las necesidades que cada uno de los seres humanos tiene, que cada uno de estos niños en la transición adolescentes tienen. Por lo tanto, para describir al adolescente de hoy, lo primero que tenemos que reconocer son sus necesidades psicosociales. Y dice, bueno, ¿y qué quiere decir las necesidades psicosociales? Bueno, estas necesidades se refieren a la capacidad de que cada persona tiene para prevenir accidentes, se deriva hacia la protección de sí mismo y también de la protección que él tiene de las personas que lo rodean y cómo se relaciona, de la manera que él tiene, tan aguda o no aguda, de poder reconocer los momentos de riesgos en su vida, en la vida diaria, en la cotidianidad, y cómo saber prevenirlos y cómo saber las consecuencias de no prevenir correctamente. Hay un doctor que se llama Bruce Narmore, es un psicólogo cristiano que trabaja en una universidad en California, y él identifica con claridad 6 necesidades básicas de los adolescentes. Esas necesidades que ellos tienen son las de separarse progresivamente de la dependencia que como niños
tienen hacia sus padres. O sea, en ese momento ellos ya no quieren que papá ni mamá les esté diciendo ni cómo hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, no saben hacerlas. Entonces ahí hay un enojo de ellos de que quieren hacer algo, pretenden hacer algo, pero realmente no saben cómo. Sí. ¿Verdad? Y es donde entran en crisis, ¿no? Como decíamos. Entran en crisis, o sea, hasta se dicen, es que soy tonto, que no puedo hacerlo, ¿por qué? ¿Verdad? También ellos tienen la necesidad de conformar una sexualidad clara y desarrollar su capacidad para desarrollarse, para comunicarse, para relacionarse con el sexo opuesto. Son sumamente vergonzosos. Les habla alguna, si es jovencito, les habla una niña y se ponen tensos, se ponen rojos, no quieren pasar por ese momento. Y viceversa, cuando es una niña, en este proceso de este cambio, pues se ponen sumamente nerviosos, ¿verdad? Entonces hasta huyen. ¿Sí? Ellos requieren obtener confianza. Ellos requieren confianza y la habilidad necesaria para desarrollar pues una carrera, o sea, saber a qué me voy a dedicar, qué es lo que yo voy a hacer, pero pues no saben, ¿verdad? Y imagínense qué dificultad tan grande preguntarle a un adolescente a los 18 años que termina su preparatoria, ¿a qué te vas a dedicar toda tu vida? Sí. O sea, ¿cómo voy a decidir a mis 18 años en esa transición hacia la adultez? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar toda mi vida? Y luego a veces escuchamos a padres que les dicen, lo que vas a estudiar hoy, eso lo tienes que terminar, ¿verdad? Porque no podemos estar cambiando. Entonces a veces se necesita un poco más de asesoría de los padres para poder determinar, ayudarle, apoyar cómo es que va a decidir, ¿verdad? Y bueno, ahora hay universidades con tronco común que pueden ahí hasta aprender en qué áreas se pueden desarrollar mejor, ¿verdad? Ellos también requieren desarrollar su fe, sus valores y las actitudes hacia la vida. Ellos quieren ser reconocidos como una persona valiosa y tienen una necesidad profunda de que cada ser humano que los rodea los acepte. Y este tema tan interesante del desarrollo de los jóvenes en la adolescencia, en esa transición de niño a adolescente, pues es algo que a ellos les preocupa enormemente. Y así debería de preocuparnos a los padres, ¿verdad? Sí. Así deberíamos nosotros de tratar de bajarnos un poquito del nivel y con nuestro trato, con amor y cariño, tratar de entenderlos y comprenderlos en esas dudas que ellos tienen y no juzgarlos. Así es. No criticarlos, porque muchos padres los criticamos. Y hasta aquí llegamos y vamos ahora a unos comerciales y regresamos con este tema tan interesante. No se vaya, por favor, acompáñenos. Sigue en la frecuencia de Bless FM, Escuela para Padres. Regresamos. Me cuidas y me das tu paz y seguridad en ti. Quiero brillar con tu luz, mi Señor, reconociéndote Dios. Tu presencia en mí sacia mi interior, llenas todo lo que soy, Señor, eres melodía al corazón.
Hola, ¿cómo están, amigos? Les saluda Juan Carlos Hernández. Envío un cordial saludo a todos los que sintonizan Radio Bless por el 101.5 FM allá en La Paz, Baja California Sur. Bella ciudad. Les mando un abrazo, les bendigo. Qué bueno que hay una radio cristiana que promueve la adoración en la ciudad. Les mando un afectuoso saludo. Esperamos muy pronto estar con ustedes. Les invito a escuchar mi música que los conecte en adoración al Señor. Dios les bendiga mucho. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo. Para nosotros, no importa si eres alto o bajo, gordo o flaco, si andas en camión o en carro, si vives en residencial o en colonia, con hijos o sin hijos, si eres blanco, moreno, negro, amarillo, listo o no tan listo, si le vas a la América. A ver, ¿seguros que eso tampoco importa? Bueno, si acabaste primaria, secundaria, prepa, licenciado, ingeniero, felizmente casado o simplemente casado, en verdad nada de esto importa. Lo único que importa en este programa es que seas hombre. Y si eres hombre, este es tu espacio. Hombres en Desafío. No te pierdas todos los lunes a las 8 de la noche. Hombres en Desafío por Bless FM 101.5 FM. Somos Bless FM, una radio para todos. Porque los hijos reflejan lo que viven. Escuela para padres. Continuamos. Pues continuamos. Este tema que hemos escogido nosotras para este día es un tema que nos ha movido muchísimo porque pues tanto Carla como Isabel y como yo pues hemos tenido hijos en la adolescencia y creo que la que está pasando aún esto eres tú, ¿verdad, Sí, Carla? mi hija Estás tiene 15. justo en ese momento y yo creo que te va a servir muchísimo todo lo que hemos investigado para este tema, ¿verdad? Sí, claro que sí. Fíjense que yo quisiera nada más abundar un poquito en un detalle que me ha parecido muy interesante de lo que es tan importante para los adolescentes. Para los adolescentes, yo me he dado cuenta porque yo trabajé durante 38 años de maestra en una escuela secundaria donde pues convivía con adolescentes toda mi mañana, ¿no? Y yo me daba mucho cuenta que para ellos es muy importante el reconocimiento con sus compañeros. Ser aceptados, que sus compañeros les digan, oye, qué buena onda eres, por ejemplo, ¿no? Populares, ¿no? Como ahora se Sí, dice. o que los inviten. Oye, vamos a ir a formar un equipo de trabajo y tú estás incluido en el equipo. Uy, para eso es muy importante, o sea, ser reconocidos es algo que va a llenar sus primeras necesidades afectivas en ese momento, ¿verdad? Y bueno, Carla, yo sé que tú has preparado algo acerca de los cambios físicos y psicológicos de los jóvenes. Así es. ¿Qué nos puedes decir tú? Sí, pues yo les quiero compartir algunos de los cambios que presentan los adolescentes en esa etapa de transformación que nos comentabas. Rápidamente quiero decirles pues que hay un cambio en su masa corporal, hay un aumento en la estatura, hay cambios en el tono de la piel, la transpiración pues a veces es más fuerte, hay en algunas ocasiones aparición de acné, ¿verdad? Por los cambios hormonales. Por los cambios ¿verdad? hormonales. De hecho, todos los cambios que sufre el cuerpo es debido a las hormonas. Se empieza a desarrollar una hormona que ya la llaman como una hormona sexual que se genera alrededor de los 10 años en adelante y empieza a circular a través del torrente sanguíneo y afecta completamente el cuerpo.
Muy bien. ¿verdad? Pero todos estos cambios que se presentan desde la menstruación en las chicas, la eyaculación en los hombres, son cambios que realmente impactan, o sea, la vida de los adolescentes, ¿verdad? Porque pues a veces dicen, no, es que es una etapa tan cruel de la vida porque sí, porque no te desarrollaste y los demás ya se desarrollaron y es algo en lo que a ti te afecta pues emocionalmente. Y son áreas que los padres a veces no tocamos. Así es. ¿Cómo me tocaba a mí corroborar esto? Que esos cambios tan importantes en la vida, por ejemplo, de las señoritas, las tomaban por sorpresa. Ajá. Porque en casa mamá nunca les había hablado, o una abuelita o una tía nunca les había dicho, a esta edad va a haber este cambio hormonal en ti, hay que estar preparadas, en toda la área, ¿no? De esperarlo y no ver como algo malo, sino decir, pues qué agradecidos con Dios de que tu cuerpo está cambiando adecuadamente, ¿verdad? Así es. No les informamos a las hijas, No, ni a los hijos. Ajá, y ellos afrontan esa situación prácticamente solos, ¿verdad? Qué tremendo, Sí. ¿verdad? Es muy tremendo y, por ejemplo, hay veces que las chicas o los chicos se desarrollan de más, ¿no? Y vienen Sí. que las burlas, que porque está muy desarrollado, que a los niños ya les salió bigote, ¿no? A temprana edad para la formación que los demás han tenido, ¿no? Y es la etapa donde no quieren crecer, ¿no? Hay una Sí. etapa donde ellos no quieren dejar de ser niños. Exacto. Les da vergüenza. Les da vergüenza. vergüenza todo y se tienen que enfrentar Sí, a todo a mí me eso. tocaba ver a señoritas encorvadas. Caminan de manera encorvada o hace un calorón y traen unos suéteres gruesos. Porque se están desarrollando, Sí, pues, y se están protegiendo de que no se den cuenta. que no las vean. Sí, que su cuerpo ya está tomando pues otras Cambios, formas y no quieren que nadie se los note, Sí, ¿no? Les da así es. vergüenza. Y es lo que comentabas en el corte, Isabel, que a veces tienen miedo a crecer, ¿no? Sí. O crezco o no crezco. Sí. O soy niña o ya no soy. O vienen los Ajá. complejos. Ujú. También sí como padres les marcamos siempre algún defecto, les resaltamos un defecto, vienen los complejos, Sí. ¿no? Ujú. Es traumático. Sí. Sí, es traumático. Pues así como hay cambios físicos en el cuerpo, también hay cambios psicológicos a nivel neuropsicológico, ¿no? Hay una parte del cerebro que no se acaba de desarrollar. Esa parte se llama corteza prefrontal y esa es la que está relacionada directamente con el autocontrol, la toma de decisiones y el razonamiento. Es tan importante esta zona del cerebro porque es lo que nos diferencia a nosotros de los animalitos, ¿sí? Entonces, esta parte se va desarrollando y podemos decir nosotros que es el momento en el que empieza a desarrollarse el verdadero control y el manejo de las emociones a través de la razón. Y dirá usted, papá, o ustedes, mis compañeras, dirán, pero ¿cómo si en esa edad yo veo que mi hijo está fuera de control, toma Sí, decisiones sí. absurdas, cosas que hace hoy que de niño no hacía, ¿verdad? Bueno, pues yo les voy a explicar qué es lo que sucede. Les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si usted tiene un reloj convencional que siempre le ha dado la hora, ¿verdad? Y de repente le llega uno de esos relojes inteligentes con el que habla, manda mensajes, le da las mediciones del corazón, o sea, puede correr con él y muchas aplicaciones, ¿no? Cantidad de ellas. Pero si no las sabemos usar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues tenemos la capacidad de un reloj que es maravilloso, pero pues no lo sabemos usar. Lo mismo es en los adolescentes. En los adolescentes también están las capacidades que son capacidades mejores que un niño, pero ¿qué es lo que pasa? La capacidad en sí no es buena ni mala. La capacidad, todo depende de cómo la vayan a usar, ¿verdad? Entonces, si nuestro adolescente se ha creado en un ambiente violento, donde hay carencias de afecto, donde hay falta de cariño, es un ambiente hostil, pues lo más probable es que esa corteza prefrontal que se empieza a madurar en ese momento, pues tome un uso negativo, ¿verdad? De ahí que se deriven problemas como la depresión, la ira, las adicciones.
¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros pongamos mucha atención a las situaciones que enfrenta nuestro adolescente, ¿sí? ¿A qué situaciones ellos se enfrentan comúnmente? Pues lo que hablábamos, ¿no? Que se preocupan ahora mucho por su imagen. Sí, ya es muy importante para ellos cómo van a salir, como decíamos, ¿no? Sí. No, pues que vea la tienda, ¿no? Pero cómo voy a salir así, ¿no? Empiezan a tomar esas actitudes y esos comportamientos donde te indican que ya va creciendo, ¿verdad? Empiezan a tener miedo a ser rechazados, a no poder encajar en un grupo, a no poder ser partícipes de algo. Es una necesidad para ellos, pues importante. Empiezan a escoger sus amistades, tanto amistades como los novios o las novias, ¿no? Ya empiezan a tener ellos necesidades afectivas hacia otras personas, empiezan a tener sus, ¿cómo se llama? Sus sueños platónicos, ¿no? Sí, pues es el despertar hacia esa área, ¿verdad? Así es, que también es ocasionado por las hormonas, ¿verdad? Okay. Empiezan a cuestionar a sus papás, ya sus papás ya no son los que saben todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está desarrollándose esa parte de la razón, entonces ellos empiezan a preguntarse todo, ya no le dan la razón a sus papás, ya no obedecen de la misma manera. Así es. ¿Sí? Y empiezan entonces también a desarrollar en algunos casos agresividad, pueden desarrollar rebeldía, aislamiento e inestabilidad emocional. ¿Sí? Entonces sí necesitamos nosotros tener mucho cuidado con la forma en que los vamos nosotros guiando, pues, en ese sentido. Sí. Fíjate que muchos padres, abundando un poquito en lo que tú estás diciendo y en qué se diferencia el adolescente del adulto como el padre, muchos padres no pueden entender esto. Ajá, muchos padres no saben por qué sus adolescentes se comportan de esta manera tan impulsiva, a veces irracional y también peligrosa porque no miden el peligro. A veces parece que ellos piensan que las cosas a fondo no tienen ninguna consecuencias negativas, pero tampoco positivas. O sea, las hacen y punto, ¿no? Por eso es que los adolescentes son diferentes a los adultos, porque en la manera que se comportan ellos es en la manera en la que ellos están viendo las consecuencias, ¿verdad? Hay una explicación, como bien tú lo estabas ahorita mencionando, y por eso quiero abundar un poquito en eso. Hay biológica, hay una explicación biológica para esta diferencia. Hay estudios que han demostrado que el cerebro continúa madurándose, o sea, está en el mismo proceso, ¿no? Y desarrollándose durante la niñez, la adolescencia y hasta principios de la edad adulta. O sea, está continuamente desarrollándose. Entonces, imagínate los cambios, ¿verdad? Los científicos también han identificado una región específica del cerebro que se llama amígdala, está en el cerebro. Y esta es la responsable de las reacciones instintivas, o sea, el instinto, incluyendo aquí el temor y el comportamiento agresivo al que tú decías ahorita. Esta región se desarrolla temprano en el cerebro, sin embargo, la corteza frontal, que es la que está específicamente aquí, atrás de nuestros ojos, esta parte que se llama corteza frontal es la que está encargada de controlar el razonamiento y nos ayuda a pensar antes de actuar, y se desarrolla más tarde de tal manera que en los jóvenes hay como una guerra, ¿no?, entre la amígdala y el desarrollo de la corteza frontal. O sea, una dice una cosa y la otra tarda para decir, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que después, cuando ya ven lo que sucede, dice, ay, pero es que pasó esto y me equivoqué, y por qué no tomé en cuenta que esto iba a tener una consecuencia negativa. A veces por eso se provocan muchos accidentes, porque no miden el peligro, ¿verdad? Qué interesante está esto, Isabel. ¿Qué? Bueno. ¿Cuántos cambios, verdad? Sí. ¿Cuántos cambios? Sí, se suscitan muchos cambios
y muchas veces no sabemos nosotros cómo afrontar esas situaciones. Nosotros cuando fuimos adolescentes, bueno, yo en lo que estuve estudiando, pues yo me identifiqué en muchos sentidos, pero creo que también los tiempos afectan, ¿verdad? Los tiempos de hoy en día son distintos. El tipo de educación. El tipo de educación. La sí. educación, muchas cosas son distintas. Las tecnologías a las que los jóvenes Sí. pueden estar, Acceder pues, ahorita. acceder y toda la información que reciben ahí y que no todo el tiempo es correcta, Así es. Eso que ni es verdad. la que se requiere, ¿verdad? Ujú. Bueno, como padres, ¿cómo podemos enfrentar nosotros estos cambios? ¿Cómo debemos enfrentarlos? ¿Qué debemos hacer? Primero tenemos que entender que es una etapa que pasará, ¿verdad? Así como nosotros pasamos y salimos adelante, también ellos pasarán. Tenemos que armarnos de paciencia, ¿no? Lo que Mucha paciencia. Lo que comentabas, ¿no? Que tenemos que aprender a nosotros a involucrarnos con ellos, a empatizar con ellos en lo que ellos están pasando y están sintiendo, Eso es. ¿verdad? Tenemos que evitar criticar sus gustos y su aspecto. Eso les afecta muchísimo. Qué importante es eso de criticarlos y juzgarlos, ¿verdad? Porque no nada más, o sea, son criticados en la escuela, por el vecino, Sí, por los sí, sí. amiguitos, sino también en casa. En casa. Ujú. Entonces, ellos se sienten abandonados, se sienten solos ante una lucha, ¿no? Con los demás. Entonces, tenemos que ser su apoyo. Y fíjate, Carla, que ahí bien vale la pena, ¿verdad, Isabel? Hacerles un recordatorio a todos los padres que nos están escuchando, que cuiden su lenguaje al hablarle a sus hijos. Así Sí, es. las palabras veces- marcan. ¿Mande? Las palabras marcan, para Las bien o para palabras mal. marcan. Ajá. Recuerdan que en el programa anterior lo comentábamos. Sí, Ujú. Qué importante una palabra para uno de nuestros hijos, porque podemos dañar su corazón. Ujú. Y hay palabras que lo van a hacerla recordar toda Toda su vida. Ujú. No la van a olvidar, Jamás. no la van a olvidar y la van a recordar, pero ojalá que todo lo que recuerde sea agradable, ¿verdad? Así, sí. Pero a veces recordamos palabras que nos dijeron y que nos señalaron tan tremendo, ¿verdad? Así es. Nos marcaron. Así es. Eso sí, el lenguaje. Hay que cuidar el Hay que cuidarlo. lenguaje. De hecho, tenemos que permitirles que se expresen Sí. y nosotros opinar solamente si ellos nos los piden. No podemos opinar ni emitir un juicio, porque entonces perdemos la confianza que ellos nos están Así es. teniendo. ¿no? Respetar su opinión. No debemos caer en la permisividad. El que por el hecho de que no los queremos molestar, permitirles que ellos hagan lo que ellos quieran. Eso es muy peligroso. Tenemos que tener un equilibrio. No debemos dejarnos manipular por ellos, ¿no? ¿Cuántas veces les mandamos a hacer algo y con mala cara o de mal modo lo hacen con la finalidad de frustrarnos y que no les volvamos a mandar? ¿A quién le ha pasado eso? A todos. todos. A mí me A pasó. todos, sí. O te dicen ya voy o al ratito. Sí, Sí. así, Ahorita. exactamente. Y eso ya no pasó. Y esto pasa porque muchas veces los hemos educado bajo un régimen de órdenes. Entonces, cuando tú ya no estás en casa, ellos no hacen las cosas. Necesitan que esté tu presencia ahí para ordenarles. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar en ellos la iniciativa. Sí. Ser esa guía constante, Sí, ¿verdad? exactamente. Sí, 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 sí. Y otra cosa, a veces ellos presentan desánimo para la escuela y se da mucho la deserción escolar en ese tiempo. Y algo que yo estaba leyendo es que muchas veces nosotros le decimos, yo me encargo de trabajar y tu responsabilidad y tu obligación es estudiar. Y ese es un enfoque equivocado porque la educación es un derecho. Ok, pues sí. Y continuamos ahorita, les pedimos a todas las personas que nos están escuchando que nos sigan acompañando. Vamos a continuar con este tema tan interesante y que sabemos que a todos ustedes les está gustando mucho. Volvemos en un momento. Sigue en la frecuencia de Bless FM. Escuela para Padres. Regresamos.
Te esperamos este y todos los martes a partir de las 5 de la tarde en tu programa Con Amor para la Mujer, donde encontrarás un espacio pensado en ti. ¿Dónde? Aquí, por el 101.5 FM, Radio Bliss, la radio de todos. Por tu nombre y por tu palabra. Estoy bien, tengo fe, estoy lleno de esperanza. Puedo ver tu poder con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda Eddie Woolsey con mucho gusto, solo para felicitarles por escuchar Radio Bless 101.5 FM y animarles a seguir escuchando música con mensaje de esperanza para usted en este tiempo. Escuche esta radio, recomiéndela con sus amigos y siga adelante entendiendo que Dios nos habla, nos bendice, nos inspira a través de la música y el mensaje que escuchamos. Que Dios les bendiga. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios. ¿Sabes qué hora es? Es tiempo de orar. Te esperamos todos los martes y jueves a las 7 de la mañana. Acompáñanos y platiquemos con Dios. Tiempo de oración, un tiempo para hablar con Dios. Con el pastor David Paz, aquí en Radio Bless, por el 101.5 FM. Hey, ¿qué onda? Te saluda Rubén Santana de Banda Horizonte y quiero invitarte a que sigas escuchando la 101.5 Radio Bless, que bendecirá tu vida. Un abrazo enorme desde Ensenada, Baja California. Invadiendo la radio, invadiendo La Paz, Baja California Sur, invadiendo tu sentido, 101.5 FM. Somos Bless FM. Porque los hijos reflejan lo que viven. Escuela para Padres. Continuamos. Pues sí que continuamos con ustedes con este tema tan interesante y que de verdad pues hay mucho que hablar acerca de eso. Estamos diciendo ahorita que yo creo que para este tema se requieren unos 4 o 5 programas, ¿no? Sí, porque es muy importante poder abarcar todo el enfoque, es muy importante. Cuando hablamos de este tema también de la adolescencia y de las carencias y de la forma en que nosotros podemos apoyar a nuestros hijos en esta etapa que puede ser difícil para algunos, otros quizás no es tan difícil. No debemos olvidar, como Lorena nos recordaba ahorita, permitirles que tengan iniciativa, pero que ellos tengan esa iniciativa y respetárselas, ¿verdad? Porque a veces les decimos, a ver, ¿cómo lo desarrollarías tú? ¿Cómo lo harías? ¿Qué te quieres hacer? Y entonces te responden y la respuesta es, no, así no es bien, así no. Lo vamos a hacer así. Entonces de nada sirve que les preguntemos si de alguna manera no les estamos permitiendo que ellos lo desarrollen. Entonces, el permitir que nuestros hijos tomen la iniciativa también es un aspecto muy importante para su desarrollo emocional. Así es. Porque también adquieren seguridad. Cuando un joven toma la iniciativa, cuando un niño toma la iniciativa de hacer algo y lo tomamos en cuenta, le estamos abonando a su seguridad. Así es. Le estamos dando valor a lo que él dice y probablemente no estemos muy de acuerdo, pero los padres también necesitamos ser flexibles. Necesitamos que no todo el tiempo sea nuestra palabra la que va a predominar o a dominar, ¿verdad? Así es. Esa parte. Debemos de a veces permitirles hasta cierto punto que se equivoquen, ¿verdad? Sí, porque claro ellos que empiezan sí. a desarrollar ahí todas las frustraciones de la vida, ¿verdad? Sí, porque tenemos que recordar que cuando se equivocan hay que a ellos recordarles y recordar nosotros
que en el equivocarse hay más aprendizaje. Así es. El aprendizaje que más fuerte es en nuestras vidas viene a partir de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, ¿verdad? Bueno, pues hay un aspecto también que es tremendo, que es muy fuerte y que a veces no sabemos cómo lidiar, ¿verdad, Isabel? Así es. Y es esto de cuando nuestros adolescentes, nuestros hijos se tornan rebeldes. Sí, es la etapa difícil, ¿no? Como mencionamos hace un momento, híjole, ya nos queremos, ¿qué hacemos, no? Ya mi hijo va a entrar en la adolescencia o mi hija, y es la etapa que no quisiera pasar, ¿no? Pero como lo mencionaste hace rato, Gloria, no hay crecimiento sin crisis. Así es. No hay crecimiento sin crisis y la adolescencia, va a haber una etapa de rebeldía, ¿sí? Y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, primeramente, quizás usted se pregunte, quienes nos están escuchando, ¿qué es lo que lleva a un adolescente a ser rebelde? Pues primeramente es la educación que le dimos en la infancia, ¿sí? Lo que se educó en casa, los primeros años de vida. Por eso se dice que los primeros 4 años van a marcar la diferencia, ¿sí? Y ahí en esa educación, pues también tienen que ver los valores, tiene que ver la formación que les dimos, tiene que ver la comunicación que hubo, si nos enlazamos con ellos, tiene que ver el afecto que sembramos en ellos también y sobre todo también hay que entender que ellos tienen una falta de control emocional, como ya lo mencionaba Carlita y Gloria también. Ellos no saben cómo controlar sus emociones, ¿sí? Ellos quisieran no pasar por esto, pero de hecho en un momento pueden estar tristes o en otro momento pueden estar muy felices o muy enojados, ¿sí? Entonces es normal que pasen esto. Ellos también buscan identidad en esta etapa y como ya lo mencionaban ustedes, es una etapa donde ellos hay distanciamiento del apego paterno o materno, ¿sí? Ellos se quieren sentirse grandes. Independizarse. ¿No? Si bien ellos en un momento cuando son chicos, hasta nos toman de la mano, ¿verdad? Y no me quiero soltar de mamá, de papá, pero llega la adolescencia y ya no quiero andar con ellos, ¿sí? Mamá, no me vayas a avergonzar. Y es normal todo esto, esa etapa que se va a pasar, ¿verdad? Sí. Y sobre todo algo que mencionaba Carlita es que no hagamos críticas hacia su persona, no enjuiciemos su comportamiento, porque también esto tiende a que se comporte de manera rebelde, ¿no? Y hay que entender como papás que la rebeldía es una etapa normal, sí, aunque nos duela, es muy normal, ¿verdad? Pero también hay cómo se puede evitar, hay formas de cómo evitarse. Porque en esa etapa también me parece que están formando su carácter, ¿verdad? Sí, forjando su carácter. También. Y no debemos de aplastar eso, debemos permitirles. De hecho no funciona, ¿no? Si queremos, como dices, apagarlo o aplastarlo, no funciona porque va a resaltar más. Crea más rebeldía. De una manera negativa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que actuar con paciencia, actuar con autoridad, pero también con empatía, ¿sí? Y amor. Sí, sobre todas las cosas, ¿no? Sí, mucho amor. Y ponernos un poquito en sus zapatos y entender que nosotros también pasamos por esas etapas, ¿no? Quizás a lo mejor nuestros papás no nos educaron de la manera perfecta o correcta, pero sí hay que tratar nosotros de hacerlo de una manera distinta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar la rebeldía excesiva en la adolescencia? Primeramente la comunicación y la confianza. Papás, que nos ganemos esa confianza con nuestros hijos, ¿sí? Que se va a enfrentar esta etapa, sí, se va a enfrentar, pero ¿qué tenemos que hacer? Invertir tiempo con ellos, tiempo de calidad. Muchas veces la etapa de rebeldía se torna porque papá no está en casa o porque mamá no está en casa, y si está, no me está dando el tiempo adecuado, el que el hijo requiere. Sí, porque también hay ausencia de padres. Sí. Aun cuando los padres están en casa. Sí, así es. Nos envolvemos en nuestros quehaceres, en todo es qué hacer, qué más hago, ¿no? O trabajo, y olvidamos un poquito el cómo se siente, el cómo está, el qué le pasó, ¿verdad? Entonces, cómo está creciendo.
Otra cosa que tenemos que tenemos que recordar, es las normas y los límites adecuados, ¿sí? Porque llega esta etapa de la adolescencia y esta etapa rebelde, cuando los límites tienen que ser, que se hayan cumplido. Si usted le puso límites a su hijo, si usted le puso unas normas y se cumplieron, qué bien, ¿verdad? Pero si no se cumplieron, aguas, porque eso también tiende, al cabo mi mamá no me hizo nada, no hubo una consecuencia de mis actos, y eso no es para bien, es para mal. Es como la falta de prestar también Sí, atención, la atención, ¿no? así es. O sea, yo te dije que hicieras esto, ¿qué pasó? Porque no lo pusiste a Así desarrollar. es. Que se den cuenta que estamos al pendiente, ¿verdad? Sí, y algo importante que me llamó mucho la atención es sobre las responsabilidades. Si hay 2 o 3 hijos o más, ¿no? Los que hay en casa, que haya los roles adecuados. ¿Qué significa esto? Sí. Que no le otorguemos a nuestros hijos mayores un rol que no le corresponde. Así es. Cuida a tu hermanito, cuida a tu hermanita, ayúdale con la tarea, ¿verdad? Entonces, eso es fatal en la etapa de la adolescencia, aunque no pareciera, aunque si usted tiene hijos o hijas pues muy obedientes y que le ayuden a hacer eso, pero muchas veces por dentro no sabemos cómo está nuestro hijo. Frustrado, quizás, ¿por qué? Porque no es su responsabilidad, no es su rol, no es su función ser papá ni ser mamá. Sí, que los roles se deriven más en actividades de ayuda, de apoyo en el hogar, sí, ¿verdad? Sí, así es, adecuadamente, Adecuadamente, ¿verdad? ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Sí. No sé, ayudar ya a lavar su ropa, a doblarla, limpiar su habitación, Así es. que también les va a servir para un futuro, ¿verdad? Para que ellos puedan, claro que sí, es parte si de algún momento tienen que vivir solos, se van a estudiar fuera o algo así, ¿no? Es parte de la formación de la educación que nos dan en casa. Parte de la formación. Pero no es papá y no es mamá, ¿verdad? Exactamente, no el rol de papá ni mamá. Sí, y ayudarles también a gestionar sus emociones, a ayudar a que ellos entiendan. Oye, mi hijo, vas a pasar por esta situación, vas a sentirte enojado, sentirte triste, sentirte frustrado muchas veces, pero ayudarles a sobrellevar este tipo de emociones. Oye, Isabel, ¿qué es lo que puede llevar entonces al adolescente a que sea rebelde, a que manifieste esta rebeldía tan fuerte? ¿Qué es lo que puede provocar? Primeramente, que no hubo conexión con los papás, no hay esa conexión. A partir de una buena comunicación, un buen acercamiento. Los primeros años de infancia. Sí, desde la infancia. Desde la infancia. Si no hubo esto, muy difícilmente que podamos conectarnos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos, hay que recordar que se van a comportar mal para llamar nuestra atención. Sí. Es decir, que los lazos empiezan a dar desde que son bebés, desde que nacen, ¿verdad? Así es. Desde entonces ser afectivos, trabajar en nuestra comunicación asertiva con ellos, ¿verdad? Sí. Acercarnos a ellos y ayudarles a gestionar sus emociones, muy importante. O sea, te vas a enojar, te vas a sentir triste, pero ¿cómo puedes canalizar eso? Aquí bien cabría el hecho de fomentarles un deporte también. Eso. ¿Verdad? O el desarrollo de sus habilidades artísticas también, ¿verdad? Ajá. Tocar algún instrumento musical, la pintura, algo del arte, ¿no? Sí, mantenerlos sobre todo enfocados en algo, porque hay que recordar que si tenemos 2 o 3 hijos, todos son diferentes. Así es. Y todos tienen una personalidad diferente y se comportan diferente, ¿no? Entonces, si hay uno más enojoncito que el otro, pues hay que canalizar esa energía que tienen, ¿verdad? Porque si no la sabemos manejar como papás, va a tornarse de manera equivocada. Y eso que acabas de decir también, y que Carla lo comentó y yo también, les volvemos a recordar, cada hijo es diferente. Sí. Cada hijo es único y especial. Y así lo debemos de tratar, ¿verdad? Así es. Porque queremos tratarlos a todos de la misma manera. Sí. Y la percepción de cada uno es tan diferente, ¿verdad? Así es. Y hay que recordar que es una etapa donde ellos buscan identidad. Y si no se la afirmamos en casa, ellos la van a buscar fuera. Entonces les creen a los amigos o a alguna persona adulta que pues no tenga el mejor consejo, ¿no? Así es. Y cuidado con eso, ¿no? Porque cuidado hasta con en las redes eso. sociales se pueden ir, ¿no? Tras
no sé, tantos retos que hay ahorita, ¿no? Sí. Que por buscar esa aceptación, como bien decía Carlita, ¿no? Y es Sí. que básicamente yo creo que tenemos que sembrar un sueño, un objetivo en sus vidas para que les dé sentido a su vida realmente y ellos puedan tener un camino hacia el futuro, ¿verdad? Y motivarlos, y motivarlos, y Ajá, motivarlos, del ¿verdad? por qué tienen que estudiar, del por qué tienen que hacer sus tareas, o sea, que tenga un sentido para su vida realmente, que los haga crecer. Ujú. Así es. Sí, es muy interesante todo esto que estamos hablando porque si bien nosotros dentro del ámbito familiar estamos continuamente pues enfrentando este tipo de situaciones, a veces no sabemos ni por qué, ¿verdad? Decimos, ¿por qué me está pasando esto, no? Así Y es. sí. Y tú decías ahorita, en la adolescencia, la rebeldía es normal. Es normal. ¿Y por qué crees tú que es normal? Porque Por la mismo crecimiento que ustedes ya mencionaron, ¿no? Esos cambios que hay físicos, ¿verdad? Por ahí dicen que es la etapa del chocolate, ¿no? Todo les choca y nada les late, ¿no? O sea, sí, es cierto. no estamos, ellos no están, no somos sus mejores amigos en esa etapa como papás, ¿no? No estamos de acuerdo con nada, muy difícilmente. Entonces, yo recordé al hacer esta investigación, cuando hablaba sobre las emociones también, de que es cierto, como adolescentes no sabemos manejar las emociones y nos sentimos o muy tristes, o muy contentos, o muy enojados. Sí. Y recuerdo una ocasión cuando yo era adolescente que mi mamá me mandó a lavar los trastes, y va a parecer de risa, ¿no? Puede sonar de risa ahorita. Y sí, o sea, sí fui a hacerlo, pero yo sentía que mi mamá no me quería. Porque te había Porque, puesto ajá, a lavar porque los mi mamá no me trastes. quiere, dice, por eso me pone a lavar los trastes, ¿no? Sí. Nunca se lo dije, pero Sí. era lo que yo sentía, mis emociones estaban como una pelota Sí. de ping-pong, ¿no? Ya hay mucha confusión, Sí, ¿verdad? mucha confusión, de pues verdad. mucho que hablar acerca de este tema y de verdad que créanos, todas estas personas que nos están escuchando, que nos quedamos con tanta información, tenemos tanta información Sí. todavía para darles y nos gustaría mucho que ustedes se comunicaran con nosotros, que ustedes nos dijeran si están interesados en los temas, si les gustaría que volviéramos a tratar algún tema específico, porque también nosotros necesitamos esa dirección, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos este espacio. Qué bueno que tenemos este espacio aquí en Radio Bless, en 101.5 de FM, donde podemos estar conectados y pues poder escuchar tanta información tan hermosa, ¿verdad? Sí, así es. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad, le doy muchas gracias a ustedes, le doy muchas gracias a Centro Familiar Cristiano por la oportunidad que nos da. Y vamos a estar orando por todos esos padres de familia que tienen necesidades, que están confundidos y que necesitan el apoyo, que necesitan pues centrarse más, saber cómo hacer las cosas, pues que Dios de nuestro Señor los abrace, los cobije, los ilumine, les dé la sabiduría, les dé la palabra sabia, les dé la palabra adecuada para que ustedes puedan ser esas guías perfectas para sus hijos, que ustedes puedan ser ese ejemplo hermoso y que podamos desarrollarnos en un ámbito, en cada uno de los hogares, en cada una de las familias que asisten a la iglesia, a cada una de las familias que viven aquí en La Paz, en cada una de las personas que nos están escuchando, pues que puedan tener esa capacidad de enfrentar este reto de ser padres que es tan hermoso, sin miedos, tranquilos, con mucho amor, porque sabemos que sí se puede hacerlo, porque sabemos que si nosotros nos permitimos que la palabra de Dios nos guíe, pues estamos con palabra segura, estamos en un lugar donde todo va a estar bien. Pues agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, agradecemos muchísimo
a Germán, que está ahí ayudándonos. Gracias, Germán. Y los esperamos el próximo miércoles, también con un tema muy interesante, sorpresa que les tenemos reservado. Conéctese con nosotros miércoles 8 de la noche. Hasta luego. Gracias. Y muchas gracias. Adiós. Gracias. Un padre de éxito no es aquel que no comete errores, es aquel que los acepta y trabaja para corregirlos todos los días. Con trabajo, disciplina y amor, el ambiente de casa será mucho mejor. Gracias por escuchar Escuela para Padres. Te esperamos en la próxima emisión. Mientras tanto,